Fidel lograba todo. En el tercer piso del Palacio de la Revolución, en un cuartito contiguo a su despacho, se encuentra un dispositivo de grabación profesional comparable al que se veía en la película La vida de los otros, con 2 lectores de bandas magnéticas y 2 cascos de escucha. Salvo indicación en contra, la consigna es poner en funcionamiento los magnetófonos cada vez que Fidel recibe a un visitante para una entrevista en privado, ya sea cubano o extranjero, político, ministro o general. Son los taquimecanógrafos quienes, con la vista clavada en la aguja del potenciómetro, controlan el volumen y cambian de un magnetófono a otro cada vez que una cinta se termina. Pero soy yo quien, desde la dependencia de la escolta contigua asimismo al despacho de Fidel, tiene la facultad de abrir y cerrar los 3 micrófonos ocultos en el despacho del líder máximo. Y eso con la ayuda de 3 llaves que controlan 3 cerraduras ocultas en un pequeño armario empotrado, también cerrado con llave. Es igualmente a mí a quien Fidel susurra: Sánchez, no grabes, si juzga inútil la gestión. En tal caso, no giro ninguna llave y me abstengo de movilizar el servicio de taquimecanógrafos. Debo añadir que la sala del Consejo de Ministros, situada al otro lado del pasillo, a menos de 10 metros del despacho de Fidel, está abarrotada de micrófonos, los cuales permiten inmortalizar las reuniones del Politburó del Partido Comunista que se desarrollan en ese lugar. Partiendo del principio de que cuanto se pronuncie puede ser utilizado y vuelto contra su interlocutor, las grabaciones son sistemáticamente convertidas en casetes o CD a partir de los años 80, para luego archivarlas con sumo cuidado. Podrán servir, siquiera sea años más tarde, para colocar a tal o cual persona ante sus contradicciones. El mismo principio se aplica a todas las conversaciones telefónicas importantes de Fidel, quien un día u otro puede utilizarlas para presionar a su interlocutor o para comprometerlo. Es cierto que la mayor parte de esos documentos sonoros duermen para siempre en los archivos y que jamás se harán públicos, de manera que podría pensarse que todo es fruto de mi imaginación. Pero, por desgracia, me atrevería a decir que algunos años después de mi partida, el propio Fidel Castro demostró que no me invento nada. En 2002 no resistió la tentación de difundir la conversación telefónica que acababa de mantener con el presidente mexicano de entonces, el conservador Vicente Fox. Era la víspera de una cumbre de las Naciones Unidas organizada en Monterrey, México, y el jefe de Estado, de una ingenuidad pasmosa y una torpeza rayana en la grosería, había telefoneado a Fidel para sugerirle con machacona insistencia que hiciera el favor de abreviar lo máximo posible su estancia en el país, al que llegaría 2 días después. La guinda del pastel, Fox le pidió que se abstuviese de toda declaración que pudiera desagradar al presidente estadounidense George W. Bush, el cual estaba a punto de invadir Irak. Ya he dicho antes que oponerse frontalmente a Fidel es lo último que uno debe hacer si desea obtener algún resultado positivo, y lo primero si quiere predisponerlo en su contra. Ahora bien, eso fue precisamente lo que hizo el pobre de Fox, cuyo tacto parece casi inexistente. Muy irritado, Fidel decidió entonces difundir íntegramente su conversación telefónica de 16 minutos. Inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras y así a la isla de Cuba. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. La prensa de izquierdas se dedicó a fustigar a Fox, al que calificó de lacayo de Washington, y en eso dio en el clavo, lo que le valió una imagen desastrosa en esa región del mundo, donde los sentimientos antinorteamericanos siempre están a flor de piel. Que yo sepa, es la única vez que una grabación semejante, realizada desde la estancia contigua al despacho del líder máximo, ha sido puesta en conocimiento del público. Y sin embargo, existen miles más.
Siempre que es posible, Fidel Castro graba igualmente sus conversaciones privadas cuando se desplaza al extranjero. No puedo olvidar nuestro viaje a Ecuador en agosto de 1988, con ocasión de la investidura de Rodrigo Borja, el nuevo presidente socialdemócrata de ese país andino, conocido por su inestabilidad política. Fidel aprovechó el desplazamiento a Quito para entrevistarse con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, asimismo presente, quien había recibido en fecha reciente el Premio Nobel de la Paz por su mediación en los conflictos de Centroamérica. Nos dirigimos a la residencia que las autoridades ecuatorianas habían puesto a disposición de este último. Una vez llegados, toda la escolta del comandante se quedó en el exterior del edificio, salvo yo. Los dos jefes de Estado se instalaron entonces en un salón para mantener una conversación sobre Centroamérica, pues Arias contaba con el apoyo de Castro para dar los últimos toques al proceso de paz en curso, especialmente en Nicaragua. Lo primero que dijo Arias fue que deseaba que la conversación no trascendiera al público, pero a mí las instrucciones me las da Fidel, no el presidente costarricense. Como de costumbre, conecté la mini grabadora Sanyo que siempre llevo encima, obedeciendo la voluntad del jefe. No sé cómo ni por qué, pero antes de que se iniciara la entrevista, el magnetófono oculto en el bolsillo de mi camisa emitió un repentino clic. Arias lo oyó y solicitó con educación a Fidel que me indicara la salida, y se quedaron solos. No obstante, yo había reparado en que había otra puerta situada en la parte posterior del salón, de manera que recorrí el pasillo de puntillas y deposité con discreción la grabadora oculta en una cartera sobre una mesa próxima a dicha puerta posterior. De ese modo grabé toda la conversación, aunque la calidad del sonido fuera muy mediocre. Todo esto para decir que, lejos de reprocharme mi celo, Fidel seguía deseoso de llevarse consigo un documento sonoro. De regreso a La Habana, pidió a la técnica que limpiara la banda sonora con el fin de eliminar los ruidos ambientales y mejorar la calidad del sonido general.